Hola, buenos días. Mi nombre es Ruth Rodríguez Salmerón y lo que vamos a hacer ahora es presentaros el tema de construcción del conocimiento. Para ello he realizado un esquema que el objetivo sería ponerlo en la pizarra para que lo vieran los alumnos sobre los puntos a tratar. Como podéis ver, el aprendizaje significativo de Ausubel, los mapas conceptuales de Novak y la propia teoría constructiva y la competencia de aprender a aprender. Los objetivos de este tema van a ser realizar una reflexión por parte docente que nos sirva para dar a conocer y hacer pensar a los alumnos sobre cómo aprenden y también que realicen una reflexión estos alumnos sobre los puntos a tratar. No voy a tratar en esta explicación lo relacionado con la programación docente debido a la extensión del tema para que no se haga demasiado largo. Bueno, pues lo primero que vamos a hablar es sobre la teoría del constructivismo. Para ello tenemos que definir el constructivismo. El constructivismo es una teoría que argumenta que los individuos construyen lo que aprenden y comprenden, siendo subjetivo y personal. Son un elemento activo de la construcción, puesto que es producto de la interacción humana entre los distintos estímulos naturales y sociales que hay, y varía según los conocimientos previos que cada uno posee de la persona, siendo capaces de hacer redes y construir significados a base de reestructurar los conocimientos. En resumen, que los individuos autoaprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo el significado de los mismos. Esto mismo lo decía la profesora Kia Nobre, de neurociencia, una profesora en Oxford, que expone que nuestra percepción de la realidad es una construcción de la mente que nos sirve para la vida. Esto quiere decir que depende de nuestras experiencias, vamos a valorar más unas cosas u otras y vamos a aprender mejor unas cosas u otras. Bueno, hay diferentes formas de constructivismo. 3. El exógeno, que consiste en que el conocimiento forma una reconstrucción de la realidad externa realizando representaciones mentales a través de imágenes, ¿vale? El endógeno, el conocimiento proviene de lo ya aprendido y se desarrolla por abstracción cognoscitiva, ¿sí? Y luego el dialéctico, que nos viene a decir que el conocimiento proviene de la relación de los individuos y su entorno y refleja consecuencias de la construcción de la interacción con el medio. De esta forma os voy a mostrar ahora un mapa conceptual y os voy a explicar lo que son los mapas conceptuales. Bueno, es una técnica de estudio utilizado para el proceso de enseñanza-aprendizaje porque permite al docente construir con sus alumnos y explorar sus conocimientos previos. Además, permite al alumno organizar interacciones y fijar conocimientos de los contenidos. Se trata de una realización de un resumen esquemático con un orden jerárquico, estableciendo relaciones entre los conceptos unidos mediante conectores. Bueno, pues aquí lo que vamos a explicar es qué hace falta para que se dé un aprendizaje constructivo. Pues bueno, para el aprendizaje constructivo tiene un componente afectivo. Hay unas metas, hablaríamos de unas expectativas, de unos motivos, del autoconocimiento. Para que se dé un aprendizaje constructivo también tiene que existir una contextualización, porque tenemos que resolver unos problemas con un sentido, dotarles de sentido. También facilita la construcción de puentes cognitivos entre lo que el alumno ya sabe y lo nuevo. Y cuando hay un aprendizaje constructivo se produce un conflicto entre los conocimientos previos del alumno y lo nuevo. Bueno, así lo último que me gustaría exponer de las formas del constructivismo, pues bueno, pues sería las diferencias entre el constructivismo y la enseñanza tradicional. Bueno, pues el constructivismo parte de los conocimientos previos. La secuencia varía de acuerdo con el estudiante y es un proceso flexible, a diferencia de la enseñanza tradicional, que es un proceso rígido y formal. El estudiante que por el método del constructivismo es el que estructura los datos. El maestro adecúa la actividad según las necesidades del alumno. También se promueve un aprendizaje cooperativo. La evaluación se basa en el desarrollo personal de cada alumno y los resultados son impredecibles, a diferencia con la enseñanza tradicional, que la evaluación se basa en la adquisición múltiple de conocimientos,
que las actividades son elaboradas y externas a los alumnos y también que los resultados de aprendizaje son variados y son muy definidos. Muy bien, pues nuestros alumnos de hoy en día podemos ver que son afortunados. Bueno, ahora vamos a tratar el aprendizaje significativo de Ausubel. Para ello vamos a volver al esquema para que veáis dónde estamos, en qué punto estamos. El aprendizaje significativo de Ausubel se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos almacenados en su estructura cognitiva. El objetivo es que el aprendizaje progresa deductivamente de lo general a lo particular. Ausubel trata el aprendizaje como una recepción frente al aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje de repetición frente al aprendizaje significativo. Pero en realidad, tanto el aprendizaje por recepción como el aprendizaje por descubrimiento pueden ser repetitivos o significativos. Para que entendáis esto, os voy a explicar los tipos de aprendizaje. El aprendizaje por recepción ocurre cuando el aprendizaje se explica en su forma final y el alumno solo tiene que incorporarlo, relacionándolo de forma activa y significativa con su estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el contenido de la tarea de aprendizaje no se le ofrece al alumno, sino que debe descubrirlo de manera independiente. El aprendizaje por recepción es mecánico y memorístico y se da cuando el aprendizaje consiste en asociaciones arbitrarias. Este aprendizaje, por ejemplo, serían las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 2, 4, 2 por... así. Y el aprendizaje significativo es cuando el contenido del aprendizaje se relaciona de forma sustancial con los conocimientos previos que posee el alumno. Para elegir el mejor método hay que tener en cuenta la edad y la etapa educativa. Para que haya un aprendizaje significativo tenemos unas condiciones, por decirlo de alguna manera. Tiene que existir una motivación para captar la atención y favorecer la actitud hacia el aprendizaje, que el alumno esté atento. También hace falta una estructura cognitiva para que relacione los conocimientos previos con los contenidos estructurados ya en la memoria. Y también, bueno, hay que hablar de los contenidos y las tareas que deben ser significativos teniendo un sentido para que puedan relacionarse. Muy bien, pues pasamos a otro punto y vamos a hablar de la estructura cognitiva. La estructura cognitiva la tratamos para dar respuesta a la pregunta ¿cómo aprendemos? Para ello vamos a hablar de las ideas previas. Deben poseer generalidad, inclusividad, discriminalidad, estabilidad y claridad. Aprender consiste en asimilar los contenidos y esto se produce cuando la interacción de la nueva información con las ideas que ya tenemos con nuestra estructura cognitiva. Un ejemplo de esto sería hacer en clase una lluvia de ideas, ¿vale? Para averiguar cuáles son estos conocimientos previos. Bueno, por otra parte tenemos los organizadores previos. Un ejemplo de los organizadores previos serían las conclusiones que se sacan de ese lanzamiento de ideas a la clase, de esa lluvia de ideas. Son materiales introductorios, inclusivos, y sus funciones son aportar soporte para que se afiancen las ideas, servir como puente continuo y facilitar una actitud favorable para los alumnos, ya que si enlazan los conocimientos, van a estar más atentos. Bueno, ahora vamos a ver una presentación de Presi con la que explicaré la construcción del conocimiento. Bueno, como podéis observar, como ya hemos visto, aprendemos cuando existe una vinculación. Hay tres formas distintas: subordinado, supraordinado y combinatorio. Muy bien. El aprendizaje significativo, tres formas distintas. El subordinado, a su vez, está dividido en derivativo y correlativo, de forma que vamos a hablar del subordinado. El contenido se incorpora dentro de un concepto o una idea más amplia y persiste en una estructura cognitiva. El subordinado derivativo, la nueva información se incorpora como un ejemplo a la información que ya posee el sujeto. Aquí podemos ver un ejemplo
entre el gas, los cambios de estado del agua. En estado líquido se encuentra en las piletas, sólido en el hielo y como gas en las nubes. El correlativo, la nueva información se vincula con una extensión o modificación o limitación del contenido que ya poseía. El ejemplo, pues bueno, la idea establecida de que todas las aves vuelan, hay una modificación con que hay excepciones, el pingüino. Vamos a hablar ahora de la supraordenada y las ponemos como diciendo que la nueva información se vincula como una idea, concepto que engloba las ideas previas. Aquí tenemos un ejemplo. Combinatoria, vamos a ella. La nueva información se relaciona con ideas previas, pero sin vincularse de modo subordinado o supraordenado. No me detallo mucho en los ejemplos, puesto que hay poquito tiempo, pero creo que se entiende. Bueno, esta ha sido la presentación y ahora vamos a hablar de la adquisición de conceptos. Hay dos modos de acceder a los conceptos, mediante formación y mediante asimilación. La formación se da en edades infantiles y la asimilación en los primeros años, mediante textos donde se informa, donde la información se haga de forma implícita. Muy bien. Bajo dos principios también, diferenciando progresiva e integradora. Y ahora vamos a tratar otro punto. Bueno, y para terminar el punto de aprendizaje significativo vamos a hablar de SWEL y de las fases del aprendizaje significativo. Para ello quiero que veáis esta imagen donde se esquematiza un poquito las fases del aprendizaje. Como podéis ver, hay una fase inicial, donde el alumno percibe la información en partes aisladas, tiende a memorizar, no domina las estrategias para procesar la información, aprende por repaso y usa su conocimiento esquemático y establece analogías. Después tendremos la fase intermedia de aprendizaje, donde el alumno encuentra relaciones y similitudes y configura mapas cognitivos, se aplica el conocimiento a otros contextos y se hace más abstracto. Se emplean estrategias elaborativas y organizativas como mapas conceptuales o redes semánticas, que ya hemos tratado antes. Y final, los conocimientos elaborados anteriormente se integran más, las ejecuciones son más automáticas y se basan en estrategias de dominio. El aprendizaje consiste en la acumulación de nuevos hechos, estrategias específicas de dominio. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a mostrar otra imagen y pasamos al punto de las competencias, sobre todo centrándonos en la de aprender a aprender. Bueno, para tratar las competencias, primero hay que definir lo que es una competencia y quiero que vengáis a esta imagen para que veáis todas las competencias base que hay. Una competencia es un conjunto de conocimientos, saberes, destrezas, saber hacer y actitudes, saber ser, adecuadas al contexto que servirán a un alumno para su desarrollo y realización personal, para el ejercicio de la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. Las competencias básicas, que son las que estáis viendo, suponen una reflexión para coordinar los objetivos con las posibilidades que ofrece cada situación y se desarrollan, perfeccionan, amplían o deterioran a lo largo de la vida. Así podemos decir que no es más competente quien más sabe, sino quien mejor utiliza lo que sabe para resolver un determinado problema. De todas las competencias, la más relacionada con la construcción del conocimiento es la de aprender a aprender. Muy bien, pues para ello definiré la competencia de aprender a aprender. Es la capacidad y actitud para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. Es una habilidad para iniciar el aprendizaje, insistir en él y organizar el propio aprendizaje. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y ser capaz de superar todos los obstáculos que se presenten. Significa adquirir, procesar y asimilar los nuevos conocimientos y hacer uso de ellos. Hacer también que los alumnos se apoyen en experiencias de la vida y aprendizajes anteriores para utilizar y aplicar los nuevos conocimientos en los diversos contextos. La motivación y la confianza en estos aprendizajes son cruciales. El objetivo de aprender en la formación profesional es que los alumnos aprendan por sí mismos
y que aprendan también a trabajar en equipo, que se desarrollen identidades profesionales, de futuros aprendizajes, que les sirvan de base para futuros aprendizajes, que sean capaces de adaptarse así a la evolución de los procesos productivos y al constante cambio social que estamos viviendo. También el objetivo es que se mantengan actualizados en distintos ámbitos, en el social, cultural, en el laboral, evidentemente, mediante la formación a lo largo de toda la vida, conforme a sus expectativas, sus necesidades y sus intereses personales. Bueno, pues quiero concluir todo este tema y darles las gracias por su atención. Gracias.